¿Qué tal todos? En este video quiero hablar un poco más de detalle sobre cómo podemos utilizar los ciclos económicos austríacos o la teoría de capital austríaca. Ya he hablado de esto en un par de videos anteriores. De hecho, yo hice un video que se llama ciclos económicos austríacos o ciclos de negocios austríacos, y en ese le di un toque muy práctico, muy directo a finanzas corporativas. En este video quiero expandir un poco en los detalles y la importancia del modelo, porque este modelo nos ayuda a aplicar muchas de las cosas que no nos explican los modelos, por ejemplo, de expectativas racionales y los ciclos reales de negocio, que son los tradicionales que se usan para modelaje financiero de la economía. Y la razón por la cual es importante entender esto es porque esto originalmente fue una teoría que los keynesianos prácticamente desacreditaron. Esto yo lo hablé en videos anteriores donde estaba hablando del keynesianismo, y donde el keynesianismo básicamente ganó el debate en su momento cuando fue después de la Gran Depresión, cómo debería estarse manejando la teoría económica y qué se volvió ortodoxia económica luego de eso. Pero en este video quiero hablar un poquito sobre por qué cada vez se ha vuelto más relevante el entendimiento de lo que la escuela austríaca dice que son las causas y la naturaleza de los ciclos económicos, y la importancia que tienen entender cómo la banca, como el crédito, como las burbujas financieras se crean, y son cosas que no explican los otros modelos, pero que queda absolutamente claro si entendemos el modelo de la escuela austríaca y la teoría de capital austríaco. Entonces, realmente para poder entender de una manera completa e integral cómo funciona un ciclo económico, tenemos que ver realmente lo que tradicionalmente te llamaría un equilibrio general. Un equilibrio general, al contrario de un equilibrio parcial, que era más bien el approach de Alfred Marshall, donde simplemente veías oferta y demanda en un mercado. Aquí lo que nosotros estamos tratando de ver es cómo diferentes mercados interactúan. Eso es lo que le llaman teoría de equilibrio general, que evidentemente tiene una larga historia. De hecho, se podría hacer un video completo sobre eso, solamente en el análisis de cómo ha ido evolucionando el pensamiento. Pero veámoslo de la siguiente manera y entendamos también por qué Mises y Hayek fueron los que realmente empezaron a ver la economía de esta manera y qué estaba ocurriendo en Austria en este tiempo, para poder entender qué es lo que está pasando. Entendamos primero que hay un mercado, que es el mercado de la oferta y demanda por fondos disponibles para préstamos. ¿Okay? Si nosotros tuviésemos un mercado, y digo si tuviésemos porque al final hay bastante distorsión a esto, imaginémonos que nosotros tenemos oferta por fondos disponibles para préstamos, que eso es prácticamente ahorro de las personas que quieren ahorrar, y tenemos dinero de que la gente quiere pedir prestado. Entonces tienes dos partes de esa ecuación, donde la oferta son los ahorristas y donde la demanda son personas que quieren invertir. El precio sería el punto de equilibrio entre esta oferta por ahorros, y que se pueden convertir en préstamos, y la demanda por yo necesitar proyectos. Entonces se llega a un punto de equilibrio, y eso es lo que nosotros llamamos la tasa de interés. Básicamente sería la tasa de interés entre cuánto están demandando por pedir prestado y cuánto están la gente dispuesta a ofrecer. ¿Cómo llegamos a este punto de equilibrio? ¿De dónde sale la oferta, por un lado, para loanable funds, como se diría en inglés, o para fondos disponibles para préstamos en español? ¿Y de dónde sale la demanda? La demanda creo que es evidente. La demanda es las personas que tienen una visión de crear un negocio, el emprendedor en este caso, o las personas que están reestructurando sus deudas y una serie de cosas, dicen, bueno, yo tengo ciertos planes, y esos planes tienen que ir acorde a lo que en finanzas corporativas llamamos el ROIC. El ROIC es básicamente el retorno del capital invertido, que es básicamente una función de, bueno, yo tengo dos fuentes de capital. Yo tengo deuda y yo tengo patrimonio. Hay un costo de oportunidad del patrimonio. De hecho, varios de mis videos hacia atrás que hablo de finanzas corporativas, tengo muchos videos de cómo calcular el costo de oportunidad del patrimonio, pero básicamente es, si yo soy un inversionista, yo tengo varias opciones en donde colocar mi dinero. Yo bien podría estarlo colocando en un negocio, pero el retorno esperado que voy a tener a ese negocio va a depender de qué otras cosas tengo disponibles para invertir, cuál es el nivel de riesgo de ese emprendimiento, cuál es la tasa libre de riesgo. Sugiero que vean ese video para que lo hablo en mucho más detalle por allá. De hecho, probablemente incluya un link para eso. Pero ese tienes la parte de el costo de oportunidad del patrimonio. Y tienes por el otro lado el costo de la deuda. Y el costo de la deuda es, yo voy a un banco y pido un préstamo, yo emito un bono y el mercado me compra el bono. Yo necesito que mi proyecto me dé un retorno por encima del costo de eso. Entonces yo tengo
mi costo de la deuda, tengo mi costo del patrimonio, eso le llaman el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, el costo ponderado del capital, y mi ROIC tiene que ser un número por lo menos mayor a eso. Es decir, si mi costo ponderado del capital, es decir, incluyendo el porcentaje de la deuda, incluyendo el porcentaje de costo del patrimonio, me da 10%, yo tengo que tener entonces un retorno por encima del 10%, porque si saco 10%, por lo menos estoy cubriendo mi costo de oportunidad de capital. Ahí yo tendría básicamente un valor presente neto de cero. En finanzas corporativas te dice que si tienes un valor presente neto de cero, el proyecto es viable porque estás cubriendo el retorno esperado al capital. Pero idealmente, y esto es lo que se aplica en finanzas corporativas, debería haber por lo menos un spread de 2%, es decir, que el ROIC sea superior al WACC por lo menos en dos puntos porcentuales para que estés generándole valor al inversionista. Yo me enfoqué en esta parte en el último video que hice sobre ciclos económicos austriacos, en el que básicamente este punto de equilibrio entre oferta y demanda por fondos disponibles para préstamos le dan una señal a los inversionistas para decir si es buen momento o mal momento para invertir, si es buen o mal momento para pedir un préstamo, porque al final, si tenemos tasas bajas, eso quiere decir que, bueno, mi WACC debería reducirse y me da de cierta manera un incentivo al endeudamiento, no al infinito y sin restricción, porque evidentemente a mayor endeudamiento, mayor costo de oportunidad del patrimonio. Reitero, tengo un video sobre el modelo CAPEM y ahí hablo mucho detalle de cómo eso afecta el beta y eso cómo afecta el nivel de riesgo de una empresa. A mayor riesgo, deuda, mayor nivel de riesgo tiene la empresa. Vayan a ver ese video. Entonces, ahí básicamente lo que nosotros estaríamos tratando de ver es si yo tengo que me sale mucho más barato pedir una deuda, pareciera ser al margen que es mejor ir a comprar o ir a emitir bonos, ir a tomar un préstamo para entonces poder hacer mi inversión. Puede ser que antes yo tenía que un proyecto me daba un WACC del 10% y mi retorno, mi ROIC era de 8. Ese proyecto no debe hacerse porque el costo de capital es mayor al retorno de capital. Sin embargo, si bajan las tasas al punto que digamos mi WACC queda en 7, entonces ya un ROIC de 8 sí me parece rentable porque por lo menos estoy cubriendo el 7% del costo de capital. Ahora, la pregunta es cómo ocurre esto. Y eso es algo que no hablé en ese video anterior sobre ciclos económicos austriacos. La oferta y demanda por fondos, como tradicionalmente sería, y tradicionalmente ni siquiera es el adjetivo calificativo correcto. Voy a hacer mucho hincapié en esto a lo largo del video. Pero si nosotros tuviésemos que entender de dónde sale la oferta, porque la demanda está muy clara, es personas que quieren hacer préstamos porque quieren pedir préstamos para hacer inversiones. ¿De dónde viene la oferta? Lo que pasa es que uno como individuo, y esto sería digamos el segundo componente de este equilibrio general, la persona está decidiendo entre dos cosas. ¿Voy a consumir hoy o voy a consumir mañana? En esta simplificación de una toma de decisión de la persona dice, el dólar que tengo ahorita vale mejor gastármelo y consumir y que ese consumo me genere una utilidad, o prefiero consumir mañana o consumir en el futuro. Nosotros definimos consumir en el futuro como inversión, independientemente si sea ahorro o que físicamente lo invertí en un negocio. Al final, no consumo hoy es equivalente a inversión, es equivalente a ahorro, es equivalente a consumo en el futuro. Y la razón por la cual yo haría consumo en el futuro es por dos cosas. Porque yo no valoro tanto el consumo de hoy como valoraría más consumo futuro. Ahí hay un tema cualitativo de planificación. Y también porque yo tengo una expectativa de que voy a necesitar mayor dinero en el futuro. O sea, ahí hay un componente muy claro de ahorro. Si yo, por ejemplo, el día de mañana pienso que no voy a estar tan productivo como el día de hoy, yo tengo que ahorrar para esos momentos que no voy a estar trabajando tanto. Yo voy a necesitar del dinero que estoy produciendo hoy, lo voy a usar mañana porque no voy a tener tanto dinero mañana. Eso es claramente un plan de jubilación, si quieres tener un ejemplo. Bueno, digamos, ahí tenemos esos dos ejemplos muy claros de por qué una persona limitaría el consumo presente para tener mayor consumo futuro. El punto de equilibrio de eso es la tasa de interés, porque es la tasa a la que tú estás descontando cuánto vale para ti consumo futuro. Entonces tú dices, si por ejemplo yo tengo una situación en la que la tasa de ahorro está en el piso, está muy baja porque el Banco Central, y aquí es donde empieza la distorsión en esto y donde empieza la teoría austríaca,
si yo tengo, por ejemplo, una tasa de ahorro de 1%, 0.5%, porque el Banco Central de un país o porque los bancos de un país están dando eso, yo tal vez al margen no quisiera ahorrar, porque lo que pasa es que si la inflación es 2%, ¿para qué yo voy a meter en una cuenta de ahorro que me va a estar dando 1% por un año, si en un año los precios van a subir 2%? Veámoslo en un ejemplo sencillo. Si ahorita mismo algo me cuesta $100 y la inflación es de 2%, significa que en un año lo que hoy compraba por 100, mañana lo compro por 102. Es decir, perdí poder de adquisición. Visto de otra manera, lo que hoy me costaba $100, no solamente para poder comprar lo mismo me va a costar 102, sino que si solamente tengo $100 voy a poder comprar menos cosas. Esos son los dos trade-offs. O sube el precio de lo que puedo comprar o bajo el consumo de lo que puedo consumir. Entonces, en esa situación no tiene sentido ahorrar. En esa situación tiene sentido gastarse el dinero. Por aquí también hay un tema mucho más importante, que más allá del tema de la distorsión. Si nosotros no tuviésemos un banco central que está distorsionando, ese ahorro le da una señal no solamente a la persona que está ahorrando, sino que también le da una señal al inversionista de que hay dinero en depósito. Aquí hay un tema importante. Si esa tasa de interés no es resultado de una política monetaria de un banco central, sino que es que hay muchísimo ahorro, ¿qué quiere decir para el inversionista? No solamente que la tasa de interés es baja, aquí hay un detalle crucial, no solamente que la tasa de interés es baja, sino que hay muchísimo dinero en los bancos de personas que quieren consumir en el futuro. Entonces una persona que está pensando en una planificación, una persona que está planeando una inversión, lo que dice es, no solamente me sale barata la deuda, sino que hay dinero que no se está gastando hoy, las personas están esperando para gastar más en el futuro. O sea que si yo empiezo a construir una fábrica hoy, yo empiezo a hacer un negocio el día de hoy y que esté disponible en 3 o 4 años, hay dinero en 3 o 4 años porque ahorita mismo está siendo ahorrado. Este detalle no es trivial, es ultra importante entenderlo y aquí de hecho está la clave de entender por qué nosotros tenemos crisis financieras, porque si nosotros tenemos una distorsión en la política monetaria, por un banco central o por alguna institución financiera que no está, digamos, que está teniendo un desfase entre cuánto es lo que se ha ahorrado y cuánto es la tasa de interés, puede ser de que un inversionista considere que esa señal de que las tasas de interés son bajas porque hay consumo en depósito y cuando el proyecto esté listo va a haber dinero para consumirse en el futuro y ese dinero no existe. Este detalle es importantísimo. Aquí hay dos temas. El primero, el que ya mencioné, de una política monetaria que básicamente sube y baja dependiendo de cómo ellos están visualizando la economía, las tasas de interés. Porque hay otro tema, no solamente tiene que ser eso, porque como ya he dicho en videos anteriores, la política monetaria no solamente se puede manipular subiendo y bajando las tasas de interés, también está el tema de las reservas. Si ven videos de Huerta de Soto, leen libros de Huerta de Soto, inclusive de Rothbard, ellos te dirían a ti que una de las principales causas de los ciclos económicos y una manera de eliminar los ciclos económicos es simplemente olvidándonos del tema de lo que conocemos como una reserva fraccionaria. ¿Qué es reserva fraccionaria? Históricamente y tradicionalmente, y de hecho yo he estado escuchando no lo llamaría podcast porque está en YouTube, pero he estado viendo una serie, un video de un profesor que se llama Jonathan Parth. Excelente, es un video sobre la historia del dinero, son como 97 videos y me he visto la enorme mayoría. Entendamos de dónde salió en la banca o históricamente cómo se generó la banca. Esto tiene que ver mucho de cómo se originó el papel moneda y tiene que ver mucho sobre cómo antes nosotros teníamos el patrón oro o el patrón de plata. Probablemente hable de eso en otro video. Pero cómo se originó la banca como institución. Aquí, desde el punto de vista histórico, es maravilloso y quisiera expandirlo en otro video, pero voy a ser muy resumido. Antes, los bancos eran un lugar donde tú depositabas tus monedas y el banco te daba un certificado, lo que en inglés llamaría un banknote o una nota bancaria, en la que dices, este señor tiene esta cantidad de oro depositado en nuestra cuenta, el que sea poseedor o el tenedor de este documento que se llama una carta bancaria o un banknote, puede venir a redimir el oro o la plata que está depositada en la cuenta de banco. Entonces, antes el dinero lo generaban los bancos.
siendo cierto, pero desde el punto de vista de la generación de notas bancarias, las notas bancarias ahora solamente lo puede hacer el Banco Central de cada país, pero antes los bancos decían, hey, perfecto, para que esta persona no tenga que estar cargando tantas monedas por ahí, este señor tiene en reserva tanta cantidad de dinero, aquí está un certificado que avala que si tú vienes, aquí está ese dinero. Ahí hay un coeficiente de reserva de 100% o un índice de liquidez de 100%, porque si tú vas al banco, ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Esa persona tiene ese dinero ahorrado ahí. ¿Qué pasa? En algún momento muchas personas se empezaron a dar cuenta que, a ver, ¿cómo nosotros podemos empezar a hacer dinero? Antes inclusive la Iglesia Católica castigaba severamente lo que se llamaba usura. Hoy en día usura, para nosotros usura es cuando una persona está cobrando una tasa de interés muy alta. Pero antes la Iglesia Católica, y digamos la banca se originó en Venecia y en Florencia, y después se expandió a otros lugares de Europa, los banqueros tenían que ver de qué manera justificaban el cobro de intereses, porque la Iglesia Católica lo prohibía. De hecho, históricamente, gran parte de la razón por la cual nosotros teníamos una relación como sociedad con las minorías étnicas como los judíos era porque para los judíos no era ningún problema cobrar intereses. De hecho, se hace referencia al Deuteronomio, no me acuerdo ahorita el número exacto, probablemente lo pongan en los comentarios, pero en el Deuteronomio dice, no le cobres interés a tu hermano, pero cóbrale un interés a un extranjero. Entonces, no estaba castigado dentro del judaísmo prestar dinero. Los bancos prestaban dinero, pero aquí está el detalle. Los bancos prestaban dinero como una institución de inversión. Se veía muy mal de que si la inversión no salía, le cobrases interés a la persona. Pero si evidentemente dabas un préstamo y la inversión salía, entonces obviamente tú estabas cobrando. Pero aquí el banco no actuaba como entidad de deuda, actuaba como entidad casi que de patrimonio, casi que de accionista en una inversión. Por eso, ¿qué pasa? Y aquí he resumido mucho un poco de la historia de la banca. Aquí, de hecho, hice un gran resumen. Aquí, ¿qué es lo que empezaron a salir de instituciones? Poco a poco, los calvinistas y una serie de instituciones que los luteranos salieron a reformar, obviamente, las cosas que decían sobre la Iglesia Católica. Decían, ¿cuál es el problema con prestar? Porque evidentemente, y la familia Medici y un poco de gente decía, mira, la verdad es que yo no estoy prestando. Lo que yo estoy haciendo es que yo estoy ofreciendo un servicio por guardar dinero y en verdad yo estoy cabreando por el intercambio de monedas, porque evidentemente cada país tenía su moneda y en Italia básicamente era un centro de intercambio entre el Imperio Otomano y Asia con el resto de Europa. Entonces ellos cobraban servicios. Esto sigue siendo un tema importantísimo, por ejemplo, con los países que son musulmanes o los países islámicos, porque sigue siendo un crimen que no puedes cobrar intereses. Cobras un fee y el fee es un interés disfrazado, pero no puedes cobrar intereses porque sería considerado usura. O sea, claro, evidentemente estas tres, el judaísmo, el islam y el catolicismo, etcétera, son las tres religiones abrámicas, o sea que realmente tienen la misma raíz. Pero el tema aquí es entonces que empezaron a existir bancos donde empezaron a cobrar intereses sobre los depósitos. Entonces tú le decías a la persona, mira, yo no solamente te estoy dando el servicio de que si tú tienes este dinero aquí, yo te voy a cobrar por guardarte este dinero y te emito una nota para que no cargues todo tu oro o toda tu plata por ahí y tengas entonces este certificado. Vamos a hacer algo. Si no vas a darle uso a este dinero, dámelo a mí, yo se lo doy a alguien y le voy a cobrar interés a esa persona y te voy a dar a ti interés. Así empezó la banca, en el que básicamente la banca se empezó a comportar como una institución ya que era directamente de préstamos usando los depósitos. Entonces tú le decías a la persona que estaba depositando, oye, este dinero, si no lo vas a usar en un año, dámelo a mí, básicamente era un plazo fijo, dámelo a mí, yo le voy a cobrar X a la persona y te voy a dar a ti de los intereses. En vez de yo cobrarte a ti por tenerte el dinero aquí ahorrado, lo que yo voy a hacer es darte a ti parte del interés que yo me estoy ganando del préstamo. Entonces, aquí está el tema. Y aquí empezó, y este es el origen de la reserva fraccionaria. Muchos banqueros empezaron a darse cuenta, ¿cuál sería el problema si empiezo a prestar más plata de la que realmente tengo en reserva? Y suena como una conspiración, suena como mal. De hecho, si tú escuchas a Huerta de Soto hablando de eso, te dicen que es fraude. Si tú escuchas a Juan Ramón Rayo hablando de esto, también te dice que eso debería ser hasta ilegal. Pero ¿qué pasa? Los banqueros empezaron a decir, mira, realmente, ¿cuáles son las probabilidades de que todas las personas que tienen dinero depositado vayan a venir a la vez a pedir su dinero de reserva? Si la respuesta es improbable, entonces, ¿por qué tengo que tener
uno a uno de los préstamos que yo doy contra lo que yo tengo aquí en reserva. Yo podría tener menos en reserva y entonces reparto más dinero. Aquí se dio origen a lo que llamamos como el coeficiente de reserva o la banca fraccionaria, en donde yo tengo que tener una fracción del dinero que yo tengo comprometido. He dado varios ejemplos en videos anteriores, pero doy uno muy sencillo. Si yo tuviese que tener 25% de las reservas, por ejemplo, entonces a mí me llegan $1,000. ¿Qué es lo que me dice la Superintendencia de Bancos, el Banco Central? ¿Qué es lo que me dice? Tú tienes que tener 25% de los depósitos a la vista, no de los plazos fijos, de los depósitos tienes que tener líquido 25%. Eso quiere decir que si alguien me viene con $1,000, yo debo tener en reserva $250 por si la persona viene a pedirme y el resto lo puedo prestar. O sea, yo puedo prestar 750. Entonces, ¿qué pasa si viene una persona y me pide 750? ¿Cuánto dinero hay en circulación? Realmente hay $1,750. ¿Y de dónde salen los $1,750? ¿Deberían ser los mismos 1,000? Pues no, porque por un lado tiene una persona que tiene un certificado o que tiene un estado de cuenta bancario en el internet diciendo yo tengo $1,000 en el banco, pero no hay $1,000 en el banco, hay $250 en el banco. Y después llega otra persona y dice, hey, me dieron un préstamo por $750. Entonces, ¿cuánto dinero hay? Los 1,000 originales más los $750. Si esa persona agarra los $750 y los vuelve a depositar, ese nuevo banco tiene que ahorrar 25% de eso o mantener en reserva 25% de eso y presta el resto. Entonces se sigue aumentando el valor del dinero o de la masa monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es ningún problema hasta que todo el mundo empieza a correr al banco. Aquí viene la palabra bankruptcy, porque viene la palabra bank run, la gente corriendo a los bancos. De hecho, si uno estudia la historia del sistema monetario estadounidense, que hay muchísimos libros de esto, Rothbard hizo uno, Milton Friedman con Ann Schwartz hizo otro, ellos no lo llamaban recesiones, lo llamaban pánicos, lo llamaban situaciones en donde empezaban a haber situaciones en donde los bancos empezaban a hacer préstamos, los préstamos no salían y cuando la gente iba a buscar su dinero en su cuenta de depósito, el banco se daba con la triste realidad de que el dinero de las personas que habían depositado se había prestado y que ese dinero ya no existía. De hecho, este punto es el que Huerta de Soto y que muchos proponentes de la escuela austríaca dicen que esta es la verdadera causa de naturaleza de los ciclos económicos, de que nosotros tenemos que hay un desfase entre la tasa de interés y la cantidad de reservas que nosotros tenemos en los bancos y que le está dando una mala señal a los inversionistas diciéndole, o mejor dicho, no los inversionistas, las personas, los entrepreneurs, porque quiero distinguir el inversionista como el que ahorra y el inversionista que hace una inversión o el emprendedor, llamemos a uno emprendedor y a otro ahorrista. El emprendedor dice, uy, la tasa de interés está baja, significa que hay consumo futuro o significa que hay dinero ahorrado en el banco y entonces yo voy a invertirlo para que entonces tenga, digamos, mayores ganancias en el futuro. Eso es cierto siempre y cuando exista evidentemente esa sobreoferta por el dinero. Pero si esa sobreoferta no existe, porque está siendo manipulada por un banco central o por lo que he estado diciendo en los últimos minutos, hay reserva fraccionaria y el banco lo que está haciendo es que está prestando dinero que no existe. Esto puede estar distorsionando y creando una mala señal para el emprendedor, porque el día de mañana, cuando esté listo su inversión, no va a haber dinero ahorrado para consumir en el futuro de esa inversión que él implementó. Y más adelante, otra cosa que puede estar pasando es que los proyectos hayan sido malas inversiones, mal investments, como dirían en inglés. Entonces, eso es lo que realmente causa, según la escuela austríaca, los ciclos de negocio. Gente dándose cuenta que realmente había especulación sobre las cosas, se creó una burbuja financiera y eso es lo que realmente está ocurriendo. Tú tienes un periodo en una recesión de un ajuste en los precios porque los precios estaban artificialmente inflados asumiendo una demanda que no existía. Ese modelo explica perfectamente las burbujas, tanto la burbuja inmobiliaria como la burbuja en la bolsa de valores, la burbuja en las criptomonedas, pero el modelo de expectativas racionales no lo explica. De hecho, si tú le preguntas a Eugene Fama, que es el que
ganó premio Nobel por la teoría de la hipótesis de los mercados eficientes, en las que realmente los cambios en precios son basados en las expectativas racionales de los inversionistas. La gente se adapta contra nueva información. Él dice que las burbujas no existen, que son una locura. De hecho, me parece haber hecho un video en el mismo año, Robert Shiller, que es... ¿cómo se llama? Del otro lado, él sí dice que las personas se comportan casi que de una manera irracional. Él está casado con una psicóloga, cosa que estoy seguro que influyó mucho en su manera de ver las cosas. Él dice que las burbujas sí existen y que evidentemente hay otras explicaciones a la teoría de las expectativas racionales en cuanto a comportamiento de los mercados financieros, pero Yuji Fama niega la existencia de las burbujas y él dice es que no tiene sentido. Si hay una subida de precios porque hay algo de información, hay algo racional explicando esto. En mi opinión particular, aquí es donde yo definitivamente estoy en contra de esa postura. Estoy también definitivamente en contra de la postura de los ciclos reales, en que las personas toman decisiones basadas en precios reales, no precios nominales. Es decir, la gente toma en consideración la inflación. Pues no, la mayoría de la gente no toma en consideración que estamos en una burbuja. De hecho, la mayoría de la gente niega que estemos en una burbuja. Para muestra un botón, la burbuja de las criptomonedas. Hace un par de meses, el precio de Bitcoin estaba en $60,000 y ahora el precio de Bitcoin ahorita mismo, ayer estaba como en $32,000, ahora está como en 36, va a seguir la subida y bajadera. El día de mañana, hoy estamos a 9 de junio haciendo este video, mañana 10 de junio va a salir el nuevo reporte del CPI, del índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Lo más probable, lo estoy diciendo ahorita, eso va a estar entre 4.8 y 5.2%. De hecho, la expectativa es que esté como en 4.7. Yo estoy seguro que va a ser mucho más que eso. Cuidado que está arriba de 5%. Razonablemente debería estar en 5%. Inflación de 5% es muchísimo. Y lo que pasa es que, claro, ya se está viendo inflación en el sector real. Pero es que, claro, la gente decía, mira, la política monetaria de expansión de la masa monetaria, el Fed comprando cosas, imprimiendo dinero, no se ha visto impactada la inflación. ¿Cómo que no? Mira la bolsa de valores. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a decir, inflación es el índice de precio al consumidor. No es cierto. El dinero puede ir a otros lugares en la economía, en casos de economías más sofisticadas, y de hecho, recomiendo muchísimo un libro que se llama Booms and Busts, lo hicieron el año pasado, dos economistas bastante buenos de Irlanda. Ahorita se me escapan los nombres, pero probablemente lo ponga aquí como link. El libro se llama Booms and Busts. Es una historia de las burbujas y ellos hablan de tres cosas. De hecho, esto lo puse en mi página de Instagram, así que si quieren hacer referencia a eso lo pueden ver en mi página de Instagram, donde tengo el nombre de ambos economistas. Ellos dicen se necesitan tres cosas, una cuarta también hablan, pero se necesitan tres cosas para tener una burbuja. Una de esas, y esto viene directamente de las tres cosas que se necesitan para tener fuego, es una analogía de esas cosas, el triángulo del fuego. Necesitas calor, necesitas combustible y de cierta manera necesitas oxígeno. Esas son las tres cosas que tú necesitas para crear fuego, y él dice necesitas esas tres mismas cosas para crear una burbuja. Necesitas el combustible, en este caso sería acceso a crédito barato o fácil de obtener crédito. El oxígeno en este caso sería la marketability, le dicen ellos, o sea, la facilidad de comercialización, que tan fácil es hacer vender este producto, comprar y transaccionar. ¿Y qué es el calor? Bueno, el calor, o ese pequeño spark que inicia el fuego, es la especulación. Entonces, tienes una situación en donde tuviste una expansión de la política monetaria y de la masa monetaria, ese fue el combustible. Evidentemente tienes, en el caso de la bolsa de valores en Estados Unidos, en el caso del Bitcoin, lo fácil que es transaccionar y de comprar estos instrumentos con todos los apps que han salido. Entiéndase Robinhood, o sea, muchos de los apps que ya existían de antes de Robinhood, tipo Interactive Brokers, Charles Schwab, IQ Options, todas estas empresas hicieron cada vez más fácil para que retail investors, es decir, no inversionistas institucionales, sino el inversionista como usted y como yo, que está viendo este video, cualquier persona pudiese invertir. Ahí está la parte de la comercialización o marketability. Y la especulación es el clásico FOMO, Fear of Missing Out. Oye, yo estoy viendo gente que está haciendo dinero, entonces yo también me quiero meter. Entonces, mucha gente se ha metido a especular y a ganar. Y entonces, la ganancia no ha sido real, porque la ganancia ha estado inflada por una política monetaria bastante flexible, bastante loose. Esto ha hecho que han subido los precios no solamente en el mercado de las criptomonedas, sino también en la bolsa de valores.
muchísima especulación, nuevamente acompañado de un aumento en la masa monetaria y el fácil acceso a invertir estos instrumentos de inversión, pero es que eso no va a quedarse toda la vida ahí. Eventualmente la gente va a decir, tuve una ganancia, voy a vender, y ahí es donde empieza el aumento en el consumo. También tienes que se ha estado aumentando la deuda privada. Evidentemente la deuda privada ha aumentado porque las tasas de interés están en el piso. Entonces aquí estamos teniendo una distorsión total a lo que se refería a Huerta de Soto, porque si tú comparas contra el ahorro, tampoco es que tenemos tantos ahorros disponibles a la vista, y esto puede crear una situación financiera importante. En el 2008, que quebraron muchos bancos o que mucha gente perdió sus ahorros, pasó algo materialmente parecido, que muchos bancos quebraron porque evidentemente no había un coeficiente de reserva de 1 a 1. La tasa no tenía nada que ver con la cantidad de ahorros que habían. Cuando la gente se empezó a invertir y se dio cuenta que no había demanda para ese tipo de productos y la gente empezaron a quebrar los negocios y la gente iba al banco a buscar sus ahorros y sus cosas, no existían. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y este es el último pedazo de ciclos de negocios austríacos, que voy a tratar de resumir para que el video no sea tan largo. Hablamos de el mercado de la banca en cuanto a la oferta y la demanda de loanable funds o dinero disponible para préstamos, cómo la reserva fraccionaria puede afectar muchísimo y distorsionar el verdadero costo del interés o la verdadera tasa de interés, ese trade-off que se genera entre inversión y consumo, y cómo puede la tasa de interés manipular un poquito si yo prefiero consumir o prefiero invertir o esperar al futuro para ahorrar ahorita y consumir en el futuro. Eso también tiene un impacto en ahora la demanda real de la economía. Hayek, originalmente lo llamaban los triángulos de Hayek, Garrison lo adaptó un poquito para que se viese un poquito más, digamos, un diagrama en el que empieza por el equilibrio parcial de la oferta y la demanda por loanable funds en la banca. Después tienes, digamos, ¿cómo se llama? Frontera de posibilidades en la que tú decides si quieres más consumo o más inversión. Y eso repercute directamente en un triángulo que Garrison básicamente trata de adaptar lo que Hayek decía, que ese triángulo representa las diferentes etapas de producción. Las etapas de producción tienen que ver mucho, y aquí hay que entender un poquito de historia de la escuela austríaca. Karl Menger, el fundador, hablaba que había diferentes tipos de bienes. Tenías los bienes de primer orden, segundo orden, tercer orden, etc. En donde los productos de primer orden eran aquellos que estaban más próximos al consumo. Una manzana es un producto de un primer orden porque tú puedes directamente consumir una manzana. Esa manzana, sin embargo, se puede convertir en un pay de manzana. Ese pay de manzana es un producto de segundo orden o un bien de segundo orden porque hay que manipularlo de cierta manera para convertirlo en un pay de manzana. Esa manzana también se puede convertir en sidra, y lo cual requiere mucho más tiempo de proceso. Eso sería un bien de tercer orden o de cuarto orden respectivamente. Entonces, Karl Menger lo dejó hasta ahí. Pero von Baber, Eugen von Baber dijo, aquí hay una parte muy importante que es el entendimiento de los time preferences, de las preferencias de tiempo, que eso está directamente correlacionado, y por eso es que se amarran los tres conceptos entre consumo ahorita, consumo futuro, demanda por loanable funds, oferta por loanable funds. Eugen von Baber dice, aquí hay un tema de preferencia de tiempo. ¿Por qué una persona consumiría una manzana hoy versus esperar y convertirla en sidra? ¿O por qué una persona preferiría producir sidra y no comerse la manzana ahorita? Tiene que ver con el hecho de la preferencia de tiempo, y tiene que ser cierto que el valor que va a generar esa sidra tiene que ser mayor que la manzana, que ese valor agregado que se está generando, que no necesariamente está correlacionado con el trabajo que haya que hacer, es porque las personas lo valoran más y por ende la persona espera a siguientes etapas en la producción o etapas más tardías en la producción para, etapas más tardías en cuanto al orden, pero etapas más tempranas en la producción para poder consumir la sidra. Esto fue una de las principales críticas que en su momento Eugen von Baber le hacía a la teoría marxista del trabajo, y él decía, brother, no consideraste las preferencias de tiempo, porque comerse una manzana o por ejemplo hacer, de hecho el ejemplo que él da es vino. Si yo saco vino ahorita y ponte que me tome un año hacer un vino joven versus 5 años y hacer un gran reserva o lo que sea, el trabajo es muy marginal entre 1 y 5. Evidentemente tienes que irlo testeando, controlando la temperatura, lo que sea, pero no es tanto trabajo marginal que hay que hacer si voy a tener el vino en un año o voy a esperar que se añeje 5 años.
Pero por alguna razón la gente valora ese vino de 5 años más que ese vino de 1 año. Y no tiene que ver con el trabajo, por ende el valor no viene del trabajo, tiene que ver en algún nivel de subjetividad. El valor no es objetivo, el valor es subjetivo, como lo he dicho en videos anteriores. Pero aquí nos está diciendo, oigan, vamos a ver una cosa muy interesante, que es, ok, ¿cómo entonces llegamos a un punto de equilibrio en cuáles son las diferentes etapas de producción? Hans Hoppe habla, el ejemplo clásico que dan es una isla en donde está Robinson Crusoe y que él no tiene muchos implementos para pescar. Él simplemente tira sus manos. Entonces él dice que en esta economía sencilla de Robinson Crusoe, él puede ir a pescar, saca un pescado y ya, la economía produce un pescado por día. Robinson Crusoe también puede darse cuenta que él puede empezar a hacer implementos. Y que él, digamos, bueno, lo que pasa es que si yo le dedico un día a hacer implementos, ese día no como. Pero si yo hago el implemento en vez de pescar, un pescado puedo hacer 2. Entonces, si él prefiere consumir en el futuro, él prefiere postergar consumo hoy para tener más consumo futuro, entonces él lo que va a hacer es dejar de consumir hoy, dedicarse a la producción de ese nuevo implemento, pero el día de mañana y todos los días después va a poder producir 2 pescados. Aquí hay lo que en microeconomía llaman el efecto de ingreso o el efecto de sustitución. Él ahora va a poder crecer la economía al doble y pescar todos los días 2 pescados, o pescar un día sí y pescar un día no, o no pescar otro día. Pero aquí está el tema. Él va a decidir no consumir un día para dedicarlo a la producción de herramientas, sí y solo si él valora 2 pescados más que un pescado y valora no dedicarle un día a pescar para tener eso. Ahí hay un ahorro. Entonces él dice que las etapas más distantes al consumo, es decir, los órdenes de los productos de mayor orden, ocurren cuando la gente valora menos el consumo actual y más el consumo en el futuro, es decir, prefieren invertir. Y para eso hay que hacer el entendimiento, que después evidentemente Hayek y Mises fueron los que amarraron esto con la tasa de interés. Ahí tienes el concepto de cómo funciona una economía, en donde si tú tienes una situación en donde tú artificialmente estás promoviendo el consumo, ahí lo que tú estás teniendo es que estás desincentivando las etapas más tardías a la producción y estás incentivando el consumo inmediato. Aquí tú tienes un efecto económico muy interesante y muy importante, porque la razón por la cual muchos países son ricos y algunos países no son tan ricos no es necesariamente por la cantidad de capital que tienen. Por supuesto que el stock de capital es importante, pero también hay que analizar de que en esos países se dio un incentivo para que no todo sea consumo y hacer productos de primer orden, sino que hay un sistema en el que las personas ahorran, que ese ahorro se traduce en préstamos, que esos préstamos se desarrollan en inversión, en research and development, y que entonces se crean etapas más tardías al consumo. Y entonces tú tienes el ejemplo, por ejemplo, un carro. Si tú vas a una planta de un carro, tú ves que salen carros todos los días, pero ese carro no le tomó un día hacerse, ese carro le tomó años hacerse, porque las personas que están demandando hoy el acero para hacer los carros son los que se van a estar vendiendo en 5 años, porque todo el proceso de agarrar todos esos bienes de producción y todas esas etapas tienen que ver con que las personas están proyectando que en el futuro va a haber ahorro. Tú probablemente ahorres un par de meses, un par de años para comprarte un carro, para comprarte una casa, y precisamente lo que las personas están anticipando es, bueno, aquí tiene que estar amarrado. Si las personas quieren consumir hoy, si nadie está ahorrando y es consumo hoy, yo me voy a dedicar a hacer comida, porque la gente está valorando dinero hoy. Sin embargo, si la gente no está valorando tanto dinero hoy, entonces lo que yo me dedico mejor es a ser un agricultor y decir, bueno, yo voy a agarrar un préstamo en el banco a una tasa baja porque hay bastante depósito, empezar a tener mi terreno, crecer mejores crops, mejores frutas y vegetales, y en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que las personas ya quieran consumir, entonces ya yo hice mi inversión. Pero entonces crecí la economía porque lo que yo hice fue, en vez de tener consumo actual, lo que hice fue que yo hice una inversión en básicamente crear etapas más tardías a la producción, o inclusive, si esto lo llevamos a los países mucho más desarrollados, esas etapas tardías, esas etapas más tempranas a la producción están en la investigación.
Esto también en desarrollo de economía del desarrollo, una de las cosas que te hablan es que sí, el stock de capital es importante y ese análisis de no consumir ahorita para invertir en capital es importante, pero aún más importante es lo que ellos llaman cutting edge growth, que es básicamente el crecimiento que se da por el desarrollo y la innovación de cosas. Son apuestas que se hacen para cosas que toman mucho tiempo, en el caso de medicina, por ejemplo, que pueden tomar años en diseñarse una medicina y que eso solamente es posible en un sistema donde las personas están postergando un consumo hoy hacia el futuro, eso reduzca las tasas de interés y que por ende se vuelvan más rentables, no las etapas más cercanas al consumo, sino que se vuelvan más rentables las etapas que están más lejanas al consumo, entonces que tomen tiempo producirse las cosas. Se puede, por supuesto, que seguir hablando muchísimo más en este tema. De hecho, hay muchísimas aristas que ni siquiera me han dado tiempo para hablar, pero ya el video tal vez está un poco largo, entonces ese es, digamos, mi pequeño resumen de cómo funcionan los ciclos austríacos, cómo se generan las burbujas, cuál es el impacto que tiene la banca fraccionaria, de las reservas fraccionarias, y espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video.